Andaba buscando una máquina de soldar inverter, pues además del tamaño pequeño, una de las enormes ventajas es que es muy portátil y no hay que cargar con un equipo pesado para utilizarlo o instalar la extensión y demás. Además de que se puede utilizar en la red eléctrica de un hogar sin dañar el sistema y permite hacer trabajos, inventos y diseños con metal o acero muy fácilmente. Otra de las ventajas para los soldadores y trabajadores es que permite ahorrar mucho dinero en electricidad, además de que les permite trabajar en espacios reducidos y dependiendo de la marca, existen algunas que pueden soldar electrodos de 1/8 o hasta 1/4, logrando soldar placas y tubos pesados. Tengo amigos herreros y mientras que el papá utiliza su soldadora tradicional, el hijo adora trabajar con la inverter. Para este video compré la que en su momento era la opción más barata y la verdad funciona muy bien. Acompáñenme para que vean todo sobre las soldadoras inverter y sepan cómo repararlas y cómo se trabaja con ellas. Comenzamos. Soldadoras inverter. ¿Cuál es la mejor? Aprende a repararlas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. ¿Cómo elegir un soldador inverter? Aquí podemos observar muchas opciones. Creo que lo básico es que tenga perilla para regular la potencia, aunque ya subió de precio la que compré en oferta, existiendo soldadoras inverter como la que señalo que tiene perilla de control de potencia, pero también tienen pantalla para saber a qué amperaje estamos soldando. ¿Cuáles son los factores más importantes? La potencia y rendimiento del circuito. Esto se sabe por la capacidad de ciclo de trabajo. Aquella que tenga el ciclo de trabajo más alto es la mejor, y los vendedores están obligados a declarar el ciclo de trabajo. ¿Qué es un ciclo de trabajo? Es la capacidad que tiene el soldador de entregar la potencia máxima de trabajo en determinado tiempo. Por ejemplo, trabajar 2 minutos y dejar la máquina encendida y reposando por unos minutos. ¿Cómo se determina el ciclo de trabajo? Haciendo la comparación entre una soldadora inverter y una soldadora electromecánica tradicional. Existen máquinas que tienen el 20% de rendimiento y otras que tienen 60% y hasta 90%. Las de marca Infra, Weller e incluso las Lincoln. Y todas aquellas que son más costosas tienen el 100%, es decir, hay unas que casi son un juguete, mientras que otras son soldadoras en toda la extensión de la palabra. Mientras más alto sea el ciclo de trabajo, es mucho mejor, y los circuitos tendrán mucho mejor calidad, y tendrá mejor durabilidad la soldadora. Pues esta capacidad es determinada por el toroide, los transformadores de alta frecuencia, los condensadores electrolíticos y sobre todo, los transistores IGBT. Las soldadoras de 60 a 85% de capacidad tienen precios superiores a $200, mientras que las de 20% rondan en $200. Generalmente las de menos de $200 son copias chinas de calidad inferior y de una arquitectura muy defectuosa. Entonces, los factores imperantes no solo son la marca y la garantía que ofrezca el vendedor, sino la potencia o ciclo de trabajo. Muy buenas noches amigos, pues había llegado esta soldadora inverter o IGBT, aquí la pueden ver. Este tipo de soldadoras vamos a abrirlo primero que nada, y ahorita que estoy abriéndolo quiero mandarle un saludo a Jesús Íñiguez, que me acaba de comentar que gracias a mis videos aprende cosas, y pues es la idea de este tipo de videos. Muchas gracias a todos los que nos ven y muchas gracias por el apoyo. Y pues aquí estamos abriendo la soldadora inverter. Ay, huele nuevo. Y pues lo primero que trae es una pequeña máscara o careta protectora. Esta pues no la vamos a utilizar porque ya tenemos una careta electrónica, pero viene bien interesante como viene la careta. Aquí está el manual de la soldadora, viene el porta electrodo, aquí está su porta electrodo, viene, ay qué buen cable, miren, este cable de tierra viene muy bien, de muy buena calidad, me sorprende la calidad. Costó solamente, la soldadora esta cuesta 1000 y trae un pequeño cepillo para limpiar escoria. Viene la soldadora, aquí la vamos a sacar, nuestra flamante soldadora, y aquí está nuestra soldadora, véanla, trae su listón y la verdad está bastante ligerita, que es el objetivo de este tipo de soldadoras. Y antes de continuar con esta soldadora, vamos a ver la diferencia
entre esta soldadora que estamos aquí checando y una soldadora de tipo antiguo o de tipo analógico. Vamos allá. Para hablar del soldador inverter o IGBT, necesitamos primero hablar de su antecesor, y espero que se suscriban al canal porque me costó un trabajo desarmar la soldadora nada más para este video, y aquí la vamos a desarmar. Como pueden apreciar, voy a quitar la cámara de su pedestal para que vean en qué consiste una soldadora tradicional o electromecánica. Y pues aquí están viendo el super transformador. En estos super transformadores aquí está la entrada de la corriente, aquí la pueden apreciar. Esta es la alimentación de los transformadores. Son dos transformadores. Estos dos transformadores están circulando la corriente eléctrica y produciendo electromagnetismo, y están excitando a esta bobina primaria o secundaria. Esta es la bobina secundaria, estas son las bobinas primarias que excitan a esta bobina secundaria, y estos filamentos que están viendo aquí, estos son los que le dan la corriente a la soldadora desde 60 amperes hasta 225. ¿Qué ventajas tiene una super soldadora de transformador? Estas se denominan soldadoras analógicas porque simplemente se componen de un super transformador, e incluso se puede cargar la batería de un tráiler con este tipo de soldadoras de 60 amperes. ¿Qué ventajas tiene? La primera es extremadamente rústica, muy duraderas. Esta soldadora puede durar hasta unos 50 años funcionando, aunque el cajón se dañe. La segunda ventaja es muy fuerte la potencia que tiene. Ustedes pueden incluso soldar o reventar metales, pero también incluso pueden cortar e incluso pueden usarlas en muchas plataformas sin que se dañen. Las desventajas, pues obviamente es la única desventaja que tienen es que consumen mucha electricidad, y la otra desventaja es que son muy grandes y hay que cargarlas, y la verdad son muy pesadas. Y ahora vamos con nuestra soldadora digital. Lo primero que deberían de hacer ustedes con este tipo de soldadoras es leer el manual, pero los manuales están hechos para que nadie los lea, por eso se queman las cosas. Y pues aquí tenemos los cables de poder, vamos a hacerlos a un lado. ¿Y cuál es el primer paso con nuestra soldadora inverter? El primer paso, como todo buen macho alfa, es desarmarla. Y se preguntarán ustedes, ¿para qué demonios vas a desarmar esta soldadora nuevecita? Y yo les diré que vamos a desarmarla para satisfacer su curiosidad morbosa de qué es lo que trae adentro una soldadora. Y pues lo primero que hay que rogar, señor mayorista vendedor de Mercado Libre, no vea este video. Usted no se dio cuenta que desarmamos la soldadora, y aquí vamos a desarmarla. Ya está destapada, y aquí podemos observar lo que hay adentro de una IGBT o una soldadora inverter. Y trae sonaja, ¿qué es lo que está sonando? Mira, trae un tornillo, quiere decir que se golpeó en el camino y está suelto este tornillo que va aquí. Ya ven, qué bueno que la desarmamos. Señor mayorista, usted no se dio cuenta de que estamos reparando la soldadora. Y aquí estamos poniendo el tornillo de fijación para el ventilador que venía suelto, para que quede bien ajustado y que no se mueva la barra. Ya le pusimos este tornillo, pero eso no es mucho que tenga que ver con la garantía, puesto que es necesario estar desarmando este tipo de soldadoras cada determinado tiempo para que le dé mantenimiento a las aletas de los ventiladores de los transistores IGBT. ¿Cómo funciona un soldador inverter? Un soldador inverter es un dispositivo similar a una fuente de poder conmutada. Su función es tomar el voltaje de 60 Hz de la red eléctrica, filtrar las corrientes parasitarias, elevar la frecuencia y convertir la señal a corriente directa. Este sistema es utilizado en fuentes de computadora, pero también en estaciones de calor e infinidad de electrodomésticos. Las etapas de una fuente conmutada son rectificación, filtrado, inversor, transformador, rectificador e inductor. En una soldadora inverter podemos encontrar diversos componentes. Entre ellos se encuentran los relevadores de señal digital, los cuales funcionan mediante sensores que cortan la corriente al encender la máquina y hacen que el ventilador siga girando aún después de haber apagado el botón de la corriente. Para ello la soldadora cuenta con dos áreas separadas: el área totalmente electrónica digital, que es una tarjeta intercambiable, el controlador de la pantalla LED, si es que tiene, y distintas etapas de transformación.
En la primera etapa encontramos el área de rectificación de la corriente. En esta área se convierte la corriente alterna en corriente directa. Sin embargo, el sistema inverter está continuamente convirtiendo la corriente alterna a directa y viceversa, pues de esa forma controla el exceso de voltaje y mejora la capacidad de trabajo y reduce el consumo eléctrico. A este sistema se le denomina modulación por ancho de pulsos en control de corriente y voltaje constante, o PWM. La segunda etapa está activamente ligada a la primera, inversión, y son el banco de alimentación de los dos transistores secundarios. Estos están continuamente alimentando el toroide superior, con la finalidad de obtener corriente de altísima frecuencia. El toroide reemplaza a los transformadores, con la intención de obtener mayor potencia a menos costo. Aunque esta soldadora es particularmente barata y solo tiene un ciclo de trabajo reducido. Etapa de filtrado. Los condensadores electrolíticos que observamos son la reserva total de la soldadora, 200 voltios a 1000 microfaradios. Si instaláramos unos más pesados, podríamos elevar la carga de trabajo de la inversora. Transformación por inducción. En esta etapa el voltaje de la inversora está en su etapa máxima y pasa directamente al toroide o transformador central, en forma de corriente alterna. De esta forma se eleva aún más el voltaje y la potencia. En la red eléctrica tenemos 110 o 220 voltios. En estos sistemas de inducción, el voltaje se duplica por 10 o por 20. Rectificación. Nuevamente, la soldadora inverter convierte el voltaje de corriente alterna a corriente directa. Etapa de inducción. Esta es la etapa más importante en una soldadora inverter. Si tuviéramos esta potencia de voltaje en una fuente de computadora, o, en su defecto, en una batería de automóvil y la chocamos para soldar, es normal que la batería explote o se queme, o que la fuente de poder conmutada se queme. El corazón de una soldadora inverter son los transistores IGBT. Estos utilizan dos etapas, en la etapa de inversor y como secundarios, y el transistor inductor o primario. Las siglas IGBT significan transistor bipolar de puerta aislada. Este tipo de transistor se utiliza como la etapa final en los circuitos de potencia y soporta más de 300 amperes y alrededor de 6000 voltios de poder. Este tipo de transistor se comporta como un transistor de unión bipolar BJT, pero a la vez funciona como un transistor MOSFET. En lenguaje llano o simple, el IGBT se comporta como un diodo que impide el retorno de la corriente y la fija en una sola dirección, pero a la vez protege todo el circuito que lo precede, y tiene la función de disparar el voltaje almacenado en los condensadores y en la etapa de rectificación. Cuando hacemos contacto con la varilla y tierra, el transistor se dispara. Cuando la retiramos, el transistor se apaga. Al dispararlo, el transistor drena rápidamente la corriente y el voltaje. Mientras que, si dejamos la varilla pegada, el transistor sigue funcionando y detiene la carga para evitar que el transistor y la bobina se quemen. Ya había desarmado esta fuente de poder y voy a aprovechar de una vez para que vean que una fuente de poder de computadora es muy similar. Ay, la voy a romper y está nueva. Aquí podemos apreciar la entrada de la corriente alterna. Aquí está el puente rectificador de onda completa. Pasa igualmente a dos condensadores electrolíticos y de ahí pasa a la función de los transistores. De ahí esta fuente de poder lo que hacen es elevar el voltaje. Aquí tenemos dos transformadores de tipo secundario, este es el transformador primario. Aquí la corriente ya está viajando a altísimas y una vez que pasa a las altas frecuencias, los transistores lo que hacen es regular otra vez la fuente para mandar el voltaje a la computadora. Por eso muchos técnicos en electrónica e ingenieros afirmamos que una fuente de este tipo, MOSFET o IGBT, y una fuente ATX son muy similares. Reparando una soldadora inverter. Las soldadoras IGBT tienen un principio. Mientras más barata, los componentes serán de menor calidad o capacidad. Se pueden tunear o ampliar de la siguiente forma, encontrando las siguientes áreas problemáticas a revisar: rectificación, transformación, filtrado e inducción. Cualquier persona con pocos conocimientos de electrónica puede reparar un soldador inverter, pues a diferencia de una fuente de computadora que cuesta $10 y se desecha, una inverter cuesta hasta $500.
por lo que vale la pena repararla. Rectificación. No es común que se quemen los puentes rectificadores, pero las soldadoras baratas tienen apenas 2 etapas compuestas por elementos de 10 amperes o menos. Lo ideal en este caso es instalar etapas de rectificación de mayor tamaño, por ejemplo, creando puentes rectificadores con diodos 6 a 10 e incluso con diodos IN4001. Es lo primero a revisar, y si esta etapa está dañada, con eso habremos reparado fácilmente la soldadora. Filtrado. Los condensadores electrolíticos son los que dan la capacidad de trabajo a una soldadora inverter. Con el tiempo comenzarán a inflarse o explotarán. Se puede instalar un banco de condensadores de mayor capacidad, de alrededor de 1000 voltios a 5000 microfaradios. Esto hará que el inverter trabaje mejor y aumente el ciclo de trabajo. Si estos filtros fallan, la soldadora hará ruido, pero no funcionará. Etapa de transformación. Las soldadoras IGBT cuentan con 3 etapas de transformación, 2 secundarias y una primaria. Las secundarias se denominan de paso y tienen como finalidad eliminar las frecuencias parasitarias no deseadas y también mantener el circuito inverter o PWM. La etapa primaria tiene como finalidad elevar el voltaje. Es común que se queme el transformador primario o toroide, más si el IGBT se quema. En algunos casos podemos reemplazar los secundarios con fuentes de computadora o fuentes conmutadas de aparatos caseros, ya que no manejan mucho amperaje, pero el transformador central deberemos de comprarlo nuevo por internet. Inducción. El transistor IGBT central se va a quemar en cualquier momento. Es una regla general en todas las soldadoras chinas e incluso en las soldadoras de marca. Es más común que esto ocurra, incluso pueden explotar, y yo podría comprar un inverter quemada y seguramente comenzaría por revisar que este elemento no esté quemado o en corto. Si los secundarios están en corto, la soldadora no encenderá, pues esto se protege de cortocircuitos. Es la falla más común en estas soldadoras. En las soldadoras inverter, los IGBT están siempre en línea o circulando corriente. Si se esfuerza más allá del ciclo de trabajo, la soldadora explotará con uno de los secundarios o el primario. Por eso la regla general es, trabajos pequeños de algunos puntos, usar una soldadora inverter. Pero para soldar estructuras o varillas con electrodo de 1/4, es mejor usar la soldadora tradicional. En las soldadoras inverter existen 3 IGBT, los secundarios más pequeños y el primario más grande. Los secundarios cuestan alrededor de $5, mientras que el primario ronda de $10 a $30, existiendo de marcas de mejor calidad como Toshiba o LG. Las inverteras de mejor calidad y potencia utilizan incluso bancos de transistores IGBT de hasta 8 elementos. Y pues aquí vamos a encender por primera vez para que vean qué pasa. Ahí pueden escuchar que lo más importante es el ventilador. E incluso si yo apago esta pieza o la soldadora, miren, la apago y el ventilador sigue funcionando un poco por el control electromagnético que tiene, ya que esta función que tiene, lo primero que debe de hacer es estar refrigerando los IGBT. Una de las ventajas que tiene esta soldadora obviamente es que está bien chiquita y vamos a poder realizar diversas manualidades incluso adentro de nuestra casa. Y pues lo primero que hay que comentar es que este tipo de soldadoras, aunque están chiquitas, no son un juguete y se deben de tratar con muchísimo respeto. Primero que nada vamos a poner la tierra del portaelectrodos y nuestro guante. Siempre debemos de usar al menos el guante en la mano del corazón o la mano izquierda para estar alimentando los electrodos. ¿Qué electrodo podemos utilizar con estas soldadoras? Únicamente podemos utilizar el electrodo 1032. No podemos utilizar un electrodo más grande porque se va a quemar muy rápido o se va a calentar muy rápido la soldadora. Y vamos a poner, se me había olvidado mi careta electrónica para trabajar. Y pues ahora sí, para soldar con una soldadora electrónica o con ese tipo de soldadora, el tipo de soldadura lo que tienen que hacer es como si estuvieran prendiendo un cerillo para soldar. Mantenimiento. En las soldadoras IGBT, lo más importante es mantener vigilada la temperatura de funcionamiento. Por ello cuentan con advertencia de temperatura y además un corte electrónico de alta temperatura. Es por ello que integran un sensor directamente montado en el enfriamiento del transistor principal.
Lo más importante al tener en cuenta en estas soldadoras será mantener limpio de polvo, pelusa y basura los disipadores de aluminio. A su vez, se debe de mantener firmes los transistores a sus disipadores, checando que estén continuamente apretados. De preferencia se debe de cambiar la grasa de silicón e instalar una pasta térmica de plata o metálica, o una pasta de alta velocidad, para que se enfríen correctamente los transistores. También es vital revisar el ventilador, pues si este falla o está más lento, la soldadora quemará el conjunto de transistores, o la soldadora se comenzará a proteger continuamente, realizando trabajos con la soldadora. Por ejemplo, en este caso, este tipo de jaula la estoy restaurando y tiene dañadas las bisagras y voy a aprovechar para soldarlas. Para eso primero nos colocamos la careta y una de las actividades más importantes en una soldadora siempre va a ser procurar que haya buena tierra. Entonces lo que vamos a hacer es lijar con el cepillito para que haya un buen contacto. Esto es lo más importante cuando van a soldar, que las superficies estén bien pulidas, y ya que tengan bien pulidas una de las superficies para que aterricen bien la tenaza de la tierra. Ahora sí podemos prender la máquina. Ahí están haciendo los puntos perfectos. Pues ya terminamos el trabajo y podemos observar cómo quedó. Aquí podemos observar que la soldadora hace unos puntos muy buenos, no están fríos ni están boludos, y derritió perfectamente el material. Vean, ahí están las aplicaciones perfectamente soldadas. Y pues aquí tenemos también este trabajo que acabamos de hacer. Soldamos varilla cuadrada de 3 octavos en una placa para soldar tarjetas. Y también vamos a soldar
un gato, vamos a soldar un gato para que tenga más resistencia. Bueno, no es cierto. Y pues aquí tenemos este trabajo perfectamente hecho, ven. Ahora sí ya tiene el peso necesario para trabajar con electrónica. Y vemos que la soldadora hace muy buenos puntos. El secreto es soldar la placa delgada primero y luego llevarse la soldadura a la varilla gruesa. Con esto cerramos este video. Gracias por ver este video, y esta soldadora está muy útil y está muy económica. Se la recomiendo ampliamente. Hasta pronto.